domingo 26 de enero, ¿verdad? Del 2025. Sean todos bienvenidos y aquí estamos un día más delante de la presencia del Señor en su casa y damos gracias porque nos ha permitido llegar con bien. Así que yo le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias Dios por su misericordia, por ese amor derramado, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, donde tú nos justificaste delante del Padre. Gracias, Señor, porque has hecho, Señor, Dios, de nosotros, cada día, Señor, irnos perfeccionando, Padre Santo. Padre, queremos estar hoy delante de tu presencia, Señor, Dios, atentos a tu enseñanza, a tu palabra, Señor. Padre, que esta enseñanza sea esa luz, sea esa lumbrera, Señor, a nuestros pies. Padre, que podamos entender la magnitud, Señor, que el pecado significa, Señor, en nuestra vida. Lo que significa el pecado, Señor, como hijo de Dios. Padre, que lo podamos entender, comprender, Señor, Dios, en este caminar delante de tu presencia, Señor. Abre nuestros corazones, prepara, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, Señor, para poder, Señor, estar atentos a cada palabra, Señor, en esta mañana. Padre, que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, el que envuelva este lugar, el que llene este lugar, que sea el fuego, Señor, de tu Espíritu, el que nos haga, Señor, estar atentos, Señor, a tu palabra. Señor, así que danos, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para poder hablar delante de tu pueblo, Padre, para poder, Señor, llevar las buenas nuevas, Señor, cada día, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido llegar delante, Señor, del trono de su gracia. Nos has permitido, Señor, estar aquí un día más delante de tus atrios, Padre. Te damos gracias por la vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias por el despertar de este nuevo día, Padre. Así que sé tú con nosotros en esta mañana. Sé tú con el predicador. Sé tú con el expositor, Padre. Y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que quede sembrada, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Le damos gracias y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Y amén, Señor, gracias. Tome su lugar, mi amado hermano. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar como hemos estado viendo. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando, mis amados hermanos? La teología. ¿Perdón? La teología. Estamos estudiando lo que es la doctrina del pecado, o la llamada como la martiología, la doctrina del pecado. Y quedamos hace el domingo pasado en que hablamos de que el pecado ha venido a perjudicar de gran manera a la raza humana. El pecado se ha infiltrado a este mundo y para eso hoy vamos a hablar. Y bueno, el domingo pasado creo que hablamos un poco en relación a lo que es el pecado imputado, ¿sí? Y hoy vamos a seguir hablando, pero vamos a mirar también de qué manera el pecado perjudica y sigue perjudicando a la raza humana. Dijimos que cada ser humano es pecador por tres razones: una por imputación, una por herencia y la otra ¿por qué? Por voluntad propia, ¿no? Sí, voluntad propia por la propia persona. Entonces, vamos a ver ahí, vamos a analizar un poquito y vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al Evangelio del apóstol Juan, ahí en Juan 5:12, creo que ya lo miramos, ya lo leímos. Entonces vamos ahí a Juan, al Evangelio de Juan. ¿Sí? Amén. A ver si estoy... Bueno, vamos a ver ahorita
Pero antes de eso quiero que analicemos esto un poquito. Vamos a ver, porque hablamos del pecado de esas tres maneras. Pero vamos a ver qué es lo que el pecado vino a producir cuando Dios habló al hombre allí en el huerto del Edén. Y cuando dijo, allí en Génesis 3:17, y ahorita regresamos allí al Evangelio de Juan, ¿sí? Cuando Dios habla al hombre y le dijo, en Génesis 3:17, vamos ahí, y dice la palabra que cuando Dios habla y le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste, ¿qué? Tomado. Pues polvo eres, ponga atención ahí, pues polvo eres y en polvo, ¿qué? Te convertirás, y al polvo volverás. Pues polvo eres y al polvo, ¿qué dice? Volverás. Ajá. Recordemos que dice que ahí que el hombre no fue hecho de la tierra, fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra, no de la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando habla o se abre la puerta para entrar ¿a qué? Al pecado. Ahí es donde dice que la muerte entró al hombre. El pecado ahí lo vemos de una manera como personificada en esas palabras cuando habla y dice, ¿no? Porque fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo, ¿qué dice? Volverás. En ese momento el pecado de muerte había entrado aquí a la vida del hombre. ¿Sí? Ese pecado que hasta hoy estamos llevando. Y miren, esa palabra o esa connotación que tiene ahí habla de algo que dice que entró en el hombre, algo que se extendió a la raza humana. ¿Sí? La entrada de la muerte. Habla del pecado que fue heredado, que fue imputado a través de Adán hacia la raza humana. El pecado de Adán pasó al mundo a través de esa naturaleza pecaminosa, llegó a la humanidad y fue heredado a través de Adán. ¿Sí? Y a su vez, ese pecado, después de ser heredado, pasó a cada uno de nosotros. Entonces vemos de qué manera ahí el pecado, o ahí se configura lo que estábamos mirando, de que es del pecado imputado, del pecado heredado y del pecado, llamémosle así, personal, o del pecado personalizado que nosotros cometemos de manera individual, ¿sí? En nuestra naturaleza pecaminosa como individuos que somos. ¿Sí? Entonces, hablar, y cuando dice la palabra de ahí, cuando habla la palabra y dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es ahí en Romanos 5:12. No era Juan, perdón, mis hermanos hermanos. Era Romanos 5:12. Entonces, cuando hablamos, cuando nosotros vamos a esa palabra de Romanos 5:12, ahí vemos de alguna manera muy claro todo esto, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró por un hombre, Adán. Y por el pecado, ¿qué? La muerte, ¿ok? Ahí vemos que se configura, o vemos el tipo de pecado que imputado. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí vemos el pecado que heredado. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron. Ahí habla entonces habla
o hace referencia a la manifestación de la naturaleza pecaminosa de cada individuo. ¿Sí? Entonces en este versículo nosotros podemos mirar o podemos configurar estos tres tipos de pecado: el pecado imputado, el pecado heredado y el pecado personal. Por tanto, dice, como el hombre pecó. Entonces cuando el apóstol Pablo habla y hace esa referencia a esa palabra por tanto, ¿sí? ¿Qué podemos entender por esa palabra que dice por tanto? Como resultado de algo que ya sucedió con antelación, algo que ya sucedió de manera anticipada, haciendo referencia a algo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice por tanto, esa palabra es una consecuencia de lo que ya ha sucedido anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente el apóstol Pablo habla de la profundidad, de la depravación del pecado cometida tanto por gentiles como judíos. A eso habla Pablo y lo enlaza con esa palabra, por tanto, ¿sí? Por tanto habla del fracaso que habían tenido los judíos, del fracaso que había con el pueblo gentil y que ellos estaban bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, habla de esa manera. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia y les habla de que están bajo ese juicio de Dios, bajo la justicia de Dios, ¿sí? Y les está revelando y les está haciendo hincapié de alguna manera. Está hablando de esas verdades fundamentales del Evangelio y habla de esa universalidad, ¿sí? Del problema del pecado a la iglesia, a los romanos, allá a los judíos, ¿sí? Y de la necesidad que tenía en ese momento la raza humana de conocer cuál era el verdadero pecado y de la justicia de Dios, ¿sí? Y que nada los podía justificar delante de Dios más que su arrepentimiento hacia ellos. Y habla, y lo vemos desde el versículo 1, bueno, desde el versículo 1, de qué manera el apóstol Pablo habla de esa, porque el pecado no solamente llega aquí, el pecado, vamos a verlo más adelante, cómo el pecado llega, pero al final es una depravación el pecado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el pecado entra al hombre y causa una depravación en la vida del hombre. Y por esa depravación y por ese pecado fue que la muerte llegó a la vida del hombre, por el pecado de Adán. Amén. Entonces, de una manera muy sencilla, podemos decir que la humanidad pecó cuando Adán pecó, ¿sí? En ese sentido, así de fácil, podemos decir que cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó, ¿sí? Es decir, todos sufrimos el pecado original, como se le llama, porque el pecado original también le es conocido como el pecado heredado, ¿sí? El pecado original, ¿sí? Entonces, cuando hablamos entonces de esa muerte que entró, estamos hablando de esa muerte que llegó de una manera inminente a Adán. Entonces la muerte, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de esa muerte física y de esa muerte espiritual. Cuando Adán pecó y fue sacado del huerto del Edén y el Señor le dio estas palabras, como acabamos de leer, que dice, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Está hablando de la muerte tanto física como espiritual en estos versículos, ¿sí? La muerte física fue aquella la muerte espiritual fue la que Adán y Eva experimentaron de una manera inmediata, ¿sí? Fue de una manera inmediata, pero la muerte física fue experimentada más adelante de una manera, digámosle, eventual, porque la muerte llegó más adelante.
la muerte física. ¿Se me explicó? Es decir, la muerte espiritual fue de manera inmediata y la muerte física fue de manera posterior o de manera eventual, cuando ellos fueron desterrados del huerto del Edén. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la muerte física, la muerte espiritual. ¿Sí? Es decir, murió inmediatamente, entró la muerte espiritual de una manera inmediata a la vida de ellos, al ser separados de Dios. Ahora, cuando vamos a Génesis y leemos Génesis 2:17, ¿sí? A ver si lo traigo por acá. Ok. Génesis 2:17. Bueno, aquí en la lámina, aquí puse los tres pecados. Cada ser humano es pecador por tres razones. ¿Cómo? Por imputación, por herencia, por voluntad propia, comisión, que es de cometer. ¿Ok? Ahora, fundamentamos el pecado imputado. El pecado imputado lo fundamentamos en Romanos 5:12, ¿sí? Que es lo que vimos ahorita. Fundamento del pecado imputado aquí en Romanos. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí dice, fíjese cómo lo dice aquí cuando nos vamos un poquito ahorita a lo que estaba hablando, cómo lo dice la versión Reina Valera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La NTV, ¿cómo lo dice? Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán, ¿qué dice? Se introdujo la muerte, de modo que la muerte, ¿qué? Se extendió a todos, porque todos pecaron. Se extendió. Ajá. Vemos cómo lo dice ahí. ¿Ok? Para no atrasarnos. Tipo de pecado, la distinción, pecado heredado. Describe el estado moral del hombre. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. El imputado describe la situación legal del hombre ante Dios, culpable de pecado debido al pecado original de Adán. Al pecado imputado, también, bueno, leyendo ahí hay muchos que lo ven desde este punto de vista como el pecado original, al pecado imputado. Personal o individual. Describe la manifestación real de la naturaleza pecaminosa del individuo debido a la desobediencia de la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, el pecado imputado, vamos a terminar esto. El pecado imputado, la imputación es el pecado de Adán. ¿Me afecta a quién? A mí. Adán afecta a quién? A mí, al yo. Dice, mi pecado ¿se le carga a quién? A Cristo. ¿Sí? Recordemos que las imágenes son simplemente, ¿qué? Ilustración. ¿Okay? Entonces mi pecado, el pecado de Adán se me imputa a mí, mi pecado se le carga a quién? A Cristo, y Cristo me justifica y me acredita a mí delante, o me justifica delante de quién? Del Padre. De Dios. Amén. Ese es el pecado imputado. ¿Sí? Adán, el pecado de Adán imputado al hombre, a mí o a yo. Y ese pecado imputado ahora le es cargado a Cristo. Cristo, a través de su justicia, me justifica. ¿Delante de quién? Delante del Padre. ¿Amén? Entonces tenía razón el pastor cuando dijo que el pecado no estaba imputado a Cristo, solo que lo que vimos la semana pasada, realmente, ¿qué fue imputado de Cristo a nosotros? ¿Qué fue imputado qué? De Cristo a nosotros. Podríamos hablar sobre redención, La justicia. la gracia, la justicia. ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, ahorita continuamos con esto, pero bueno, vemos entonces cómo la muerte se introdujo al hombre, ¿sí?
y cómo ese pecado, o cómo la muerte al final trajo a la vida del hombre una muerte tanto física, tanto espiritual, y posteriormente vamos a hablar de la muerte ¿qué? Eterna. ¿Sí? Eso es lo que se trajo a este mundo por el pecado de Adán, por el pecado original. ¿Sí? Hace 8 días hablábamos y decíamos de que, por ejemplo, di la ilustración de qué manera, por ejemplo, nosotros, puse el ejemplo ese del coronavirus, ¿no? Cómo se imputó, cómo hablamos, o cómo se habló de esas personas, de los chinos, ¿no? Y cómo hubo esa, digamos, esa discriminación hacia ellos. Pero no solamente fue eso, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vemos de esta manera cómo, no solamente tomando esa ilustración, sino que la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Y miren, cuando nosotros vamos allá a Josué 6:18, cuando leemos esa palabra o leemos esa parte del libro de Josué, cuando Josué va a tomar Jericó, cuando Josué va a entrar a tomar esa tierra, Dios de una manera previa habla a la vida de Josué, y Josué a su vez hace extensiva o extiende ese comunicado de Dios. Y habla en Josué 6:18, dice, pero guardaos, ¿qué le dice al pueblo? Cuando iban a tomar ahí Jericó, dice, pero guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero ¿qué pasa más adelante cuando nosotros vamos al siguiente capítulo? Cuando dice que ya entraron y cuando Acán, ¿qué hace Acán? Dice que Acán toma parte de todo ese tesoro o parte de esa riqueza que tenía ahí, olvidando de que Josué, o que Dios había hablado a Josué y Josué a su vez al pueblo para que nadie tomara nada. Mas sin embargo Acán toma toda esa riqueza. Pero al tomar esa riqueza, como dice este versículo, el 18, no sea que hagáis anatemas del campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, ¿qué tenía que ver el pecado que cometió Acán y cargarlo de alguna manera al pueblo de Israel? Es el pecado imputado. ¿Tuvo Acán consecuencias? Tuvo consecuencias, porque murieron sus hijos, los quemaron a todos. Ahí le imputaron ese pecado al pueblo de Israel. Cuando Acán, habla la palabra ahí, bueno, descubrieron todo eso, sacaron todo a la luz, ¿sí? Y tuvo consecuencias. Ahora, ¿qué pasó con el rey amalecita, con Amalek? Dice que ese rey, dice que se entrepuso o puso algunas, ¿cómo le diría aquí? Bueno, no permitió pues que Israel subiera o en el camino para cuando subía el ejército israelita a Egipto. Ahí él se interpuso. Ahora, que ese pecado o eso que cometió ese rey, no solamente le afectó a él, sino que afectó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque entonces Dios manda y da la orden que acaben con todo el pueblo. Le da la orden clara al rey. ¿Sí? Ahora, ahí es otro pecado imputado. Ese pecado que cometió el rey fue cargado ¿a quién? Al pueblo. ¿Sí? Aunque conocemos la historia y después el mismo rey Saúl toma lo mejor de la riqueza, perdona la vida ahí al rey, dice, ¿no? Y el Señor ahí después le dice, bueno, ¿por qué hiciste eso? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con este general Naamán?
Este general Naamán, después de haber sido sanado de la lepra, dice que se va, ya en el camino, el sirviente del profeta Eliseo va y lo alcanza y le dice, ¿no? Señor, bueno, el profeta siempre sí quiere Unos vestiditos, una platita. siempre quiere la ofrenda que tú que tú le ofreciste, ¿no? Lo que le ibas a dar, siempre sí. ¿Y qué pasó? Cuando regresa a este siervo, el profeta le pregunta, ¿no? Geisi, ¿qué hiciste? ¿Dónde estaba tu corazón? ¿No? Todavía dándole esa oportunidad de que pudiera hablar, arrepentirse y volverse de ese pecado. Pero ¿qué dice? Bueno, le miente al siervo de Dios, al profeta de Dios. ¿Y qué hace? Dice, ahora por esa mentira, por todo eso que pasó, la lepra del general ahora se te va a pasar a ti. Pero no solamente a él, porque la palabra dice que fue y le dijo, bueno, toda esa lepra, Geisi, te va a ser pasada a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, es un pecado imputado. Algo que no tenía que ver nada con su descendencia, mas sin embargo pasó. Ese es un pecado imputado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con el rey David? Cuando David mandó a censar al pueblo, ¿qué pasó con eso? Se imputó el pecado al pueblo. Se imputó el pecado al pueblo. ¿Por qué? Por la soberbia de David. ¿Qué hizo? Mandó a censar al pueblo, llegó y cuando Dios le habla, o Dios habla a través del profeta a la vida de David, le pone condiciones. Y le dice, bueno, hay un pago por esto, ¿no? Y no lo vas a pagar tú o lo va a pagar el pueblo. ¿Y qué le dice? Bueno, vas a tener, a ver, David, escoge, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te vengan 7 años de hambruna a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses y que te persigan? ¿O que venga por 3 días una peste? ¿Qué decidió el rey? La peste por 3 días. Y dice la palabra que murieron en esa vez 70,000 hombres. Ese es un pecado imputado. ¿Sí? Algo que cometió el rey y que lo paga el pueblo. ¿Sí? Le imputaron ese pecado al pueblo. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento, como cuando va nuestro Señor Jesucristo caminando y ve al ciego que está ahí, ¿no? Está ahí en la calle, sus discípulos van y le preguntan, le dicen, maestro, ¿no? ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué? De alguna manera no lo dice, pero ahí está ilustrado. Pensando en que ese pecado fue, ¿qué? Imputado a causa del pecado de sus padres. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, ese es el pecado que nosotros, o que la raza humana tiene imputado por el pecado original, por el pecado de Adán. ¿Ok? Ahora, ¿sí estamos bien? Ahí vamos. ¿Sí? Ahora, el pecado heredado. El pecado heredado. ¿Dónde habla la palabra de Dios de esto? Bueno, ahí está. Salmo 51:5. Y ese día, bueno, nomás le dimos una entrada a esto, ¿no? Salmo 51:5. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo fue formado el rey? En maldad. ¿Cómo fue concebido? En pecado. ¿Por quién? Por su madre. He aquí, dice, en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué dice eso? Porque este pecado vino de la herencia de quién? De vuestros padres. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que sigue la humanidad en estos tiempos y en este mundo? La corriente de este mundo. Lo que el mundo nos ofrece.
¿Conforme qué? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, entendamos aquí, por la humanidad que no conoce de Cristo. ¿Sí? Por aquellos que no han llegado a los pies del Señor. Entre los cuales dice, hablando ya de los ahora convertidos a Cristo, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, entre los cuales también dice, todos vosotros vivimos en otro tiempo, la vida pasada, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Eso éramos. ¿Por qué? Por la herencia del pecado, ¿sí? Por el pecado heredado. Fuimos o recibimos esa herencia, ¿sí? Porque dice que en pecado fuimos, ¿qué? Concebidos. Ahora, yo les preguntaba, ¿qué es la concepción? ¿Sí? Bueno, la concepción dijimos que era ¿cuál? Cuando el óvulo o cuando el espermatozoide fecunda, ¿qué? Al hombre. Ahí inicia la concepción. Desde ese momento inicia la vida, ¿sí? Y ya estamos hablando del pecado heredado, ¿sí? Entonces, hablamos de ese pecado heredado que es algo que viene a través de nuestros padres, repito, ¿sí? Entonces, Adán comete el pecado en el huerto del Edén, come del fruto, ¿sí? Y vamos pasando. Fíjese lo que dice este teólogo. Estaba leyendo un poco de esto, de lo que él habla, y me llamó la atención esta frase que dice. Bueno, no la puse ahí, pero fíjese que dice este teólogo, Robert Charles Sproul. ¿Sí? No es el predicador. Ese es otro. Ese es otro. Uno es Sproul y otro es Spurgeon. Spurgeon, ajá. Fíjese que dice. Dice, no somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Wow, dije yo, no. Dije, no somos pecadores porque pecamos. No, sino nuestra naturaleza es pecar. Pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza, nuestra tendencia natural nos lleva ¿a qué? A pecar. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Entonces, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Sí? Ahora, ¿quién es, como yo les decía el jueves pasado, la naturaleza o quien no pecó o quien nació sin pecado? ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que nació libre de esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Libre. Bueno, a ver si lo traigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice la palabra? Dice Hebreos, desde Corintios, Juan, dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados por él, que es lo que acabamos de hablar hace un momento. Él nos justifica, Él tomó todo ese pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza. ¿Cuál es ese según nuestra semejanza? Humanamente. Humanamente fue todo como nosotros somos, pero que dice que fue
sin pecado. ¿Sí? Primera de Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado, ¿qué? En Él. No hay pecado en Él. Segunda de Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño, ¿qué dice? En su boca. ¿Sí? Entonces, cuando leemos, Perdón, pastor. sí, Creo que es una malísima traducción de que lo hizo a él pecado. Malísimo. pues sí, no tuve la oportunidad de checarlo, mi hermano, pero lo checamos en el O original. sea, ¿sí está de acuerdo, pastor? O sea, a Jesús lo hizo pecado. A ver, espérame tantito, papacito. Sí, Cuando lo hiciste pecador, pero no lo pudiste haber hecho pecado. sí. Por nosotros lo hizo pecado. Ajá. Por nosotros lo hizo pecador. Porque está mal. O sea, no es lo mismo ser un pecador que ser pecado en sí mismo. Ajá. Ok, vamos a checarlo. Si lo hace pecador, entonces tendríamos que pensar que está en la misma condición de Del hombre, naturaleza ¿no? de nosotros. Sí, así es. No, pero si lo dice que es pecador. Ujú. Sí, por eso. Pero si dice... O sea, lo nuestro hizo- pecado le fue imputado a él. O sea, el que nosotros seamos pecadores, a él lo está haciendo pecador. Es decir, pecado no es lo mismo que pecador. Pecador significa la acción de un verbo. Ujú, El pecado no es estático. ujú. Sí, pero aquí lo que está lo que está diciendo ahí cuando dice lo hizo pecado, más bien lo hizo cargar con nuestro pecado. Correcto, pero no pecado. No, pero O sea, tampoco- falta la acción de un verbo, es lo que me refiero. Malísima traducción. Pero si dice lo hizo pecador, entonces entenderíamos que lo hizo a la naturaleza tal como nosotros, y no es así. Lo que pasa es que le falta la acción de un verbo, porque ahí, por ejemplo, a ver, Jesús es pecado. Ah, espérame tantito, papacito. Pero tampoco es pecador. Pero lo hizo, o sea, está ahí, no, Lo- lo hizo. lo O sea, no que hizo- sea, sino Lo, que lo lo hizo. hizo cargar el pecado. Ajá. Así sería lo correcto. Sí, le falta la acción de un verbo, pues. Es por eso que me brinca muy feo. No, y brinca, de hecho. Y feo. Sí, porque lo podríamos entender de una manera literal. O así. sea, queremos mucho a Reina Valera, Ajá. pero está muy mal traducida. No nos permite entender a la primera de cambios, que debería ser la palabra para todo el mundo, porque acordémonos que se le hablaba a la gente. El pastor llegaba, sacaba el escrito, como se lo dieron a Jesús cuando leyó Isaías 53, y lo leían. La gente no sabía hablar, escribir, aunque pensamos que era muy culta. Escuchaba nada más lo que decía. Entonces sí es Ajá. importante que uno debería entender. Amamos a Reina Valera, pero de verdad nada más no nos vayamos con la finta. Jesús nunca fue pecado, Pecado, ajá. Y tampoco. ni tampoco pecador, pero le fue imputado Nuestros los pecados de nosotros, es decir, le falta la acción de un verbo, y eso es bien importante. Por eso es bien importante estos estudios. Entender que la palabra imputar. ¿Entender? Porque no, efectivamente, no lo hizo pecado ni lo hizo pecador. Se Se le imputó. imputó. Fíjese cómo lo traduce la NTV, y yo creo que está más claro. Ajá. ¿Cómo Porque, que- o sea, sí se No le entiende traigo así, así, pero ¿no? fíjese cómo lo traduce la NTV. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Fíjese otra versión, Ah. porque la NTV no la traigo, pero la tele ahí, y dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. ¿Qué mundo de diferencia para entenderlo con una claridad absoluta? Claro, y aquí, como dice, aquí dice, la NTV dice, pecó. Quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Sí? Fuera la ofrenda, no dice que haya sido pecado. Ajá. ¿Ok? Bueno, aclarada esa parte. Aclarar el punto. Bueno, entonces vemos cómo hay una, le digo, hay veces si esa parte que me envió también del Nuevo Testamento a la traducción es muy buena, pero no la pude checar ayer ya por el tiempo, pero
ahí podemos comparar cómo cambian la connotación de las palabras del original a lo que viene, por ejemplo, en Reina Valera, o vienen en otras traducciones y nos da un panorama mucho más amplio para una enseñanza, ¿no? Nos deja más claridad. ¿Ok? Bueno. Seguimos, continuamos. Ok, vemos ahí a Pedro, el cual dice, no se halló, Romanos 5:17. ¿Qué dice? Dice, pues por si creo que la traigo. Ok. Todos estos pasajes de Romanos 5:12 hasta el 19 habla precisamente de esto, habla, ¿sí? Pero aquí el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Vino la condenación a todos los hombres, ¿sí? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron, ¿qué? Constituidos, ¿qué? Pecadores, ¿sí? Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, ¿ok? Es la lámina de lo que vimos al principio. Como el pecado de Adán se me cargó a mí, mi pecado a Cristo le fue imputado, y Cristo, ¿qué? Me justifica para ser constituido como justo delante del Padre. ¿Sí? ¿Estamos? Nos podría ayudar con el 12 y el 13, pastor. Dice, bueno, vamos a ver. Vamos a leerlo desde el 12, que es el que estamos viendo, que aquí es el que vimos hace un rato, pero dice, no obstante, reinó la muerte ¿desde cuándo? Desde Adán hasta Moisés. Aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que habría de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Qué dice? Pues antes de la ley, dice que no había pecado. ¿Sí? Antes de la ley. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa ¿a qué? De pecado. A eso me refiero. Abraham, por ejemplo, todavía no estaba escrita la ley. No había ley, no había transgresión. Pero como... le fue imputado por justicia el hecho de que haya obedecido la palabra. Bueno, dice, pues antes de la ley, a partir de la ley, ¿por qué Dios dio la ley al pueblo? Para darse cuenta que uno es pecador. Exactamente, porque la ley vino, o lo que Dios pretendía con la entrega de la ley era para que el pueblo caminara conforme a su voluntad de Él, dejando atrás toda esa vida de pecado. ¿Sí? La ley fue dada para eso, pero dice que la ley, bueno, no es para salvarse. no es exactamente, la ley no vino a salvarnos. ¿Sí? Gálatas 3:19, ¿para qué sirve la gracia? ¿Para qué sirve la ley? Dice, no fue para salvar, sino para frenar el pecado. Exactamente. Entonces, por eso habla de esto aquí. Sí, o sea, mi pregunta es muy sencilla. Por ejemplo, en todo caso, Abraham, Isaac y Jacob no pudieron pecar porque no había ley. No había ley. Sin embargo, el pecado ya estaba desde Adán con nosotros. Claro. Desde el principio dice que estaba. Sí. Pero como no había ley, ahí lo dice, lo está diciendo Reina Sí. Valera, Sí. pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa. Ahí lo que está diciendo. Pues antes de la ley, sí había pecado en el mundo, sí había. Pero no se podía culpar a nadie de pecado porque no había una referencia de la ley. Ni siquiera No se estaba daba la cuenta, ley. probablemente. Por eso, no estaba. No había ley. No había. La ley llegó hasta Moisés. Hasta Moisés llegó la ley. Exactamente. ¿Ok? Bien. Entonces,
Cristo es el que vino a nacer sin ese pecado heredado. ¿Sí? Cristo, Él vino. Primera de Corintios 15, 45, vamos a ver. No lo traigo, pero bueno. Yo lo leo. Sí. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. Amén. ¿Ok? Entonces Jesús fue sin pecado. Ajá. Adán fue o nació con, bueno, a través de Adán se dio a conocer el pecado. Ahora, ¿cómo miramos, cómo vemos esto? El primer Adán dice que fue creado ¿cómo? Del polvo de la tierra. El primer Adán fue creado del polvo de la tierra. El primer Adán, Dios le dio el aliento de vida. Al primer Adán, Dios lo puso en el jardín del Edén, ¿sí? Para que caminara bajo la voluntad de Dios, bajo la obediencia de Dios. El primer Adán fue para que él fuera en él se prometía la vida eterna de la humanidad, ¿sí? En el primer Adán, Dios puso todos esos atributos de él cuando fue creado, pero al final Adán desobedeció a Dios y nos condujo, ¿qué? A la muerte. ¿Sí? Entonces las características de Adán, del primer Adán, fueron esas. Ahora, dice, el segundo Adán, o el último Adán, como lo queramos ver aquí, como dice en ese Adán, en el postrer Adán dice, ¿no? Que fue el espíritu viviente. Entonces el postrer Adán, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? Nuestro Señor Jesucristo nace, es concebido sin pecado, vino del Padre. Jesús al final es nombrado como la cabeza de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Él no pecó. Él dice que el Espíritu de Dios ahora dice que Él nos da vida. Ahora, Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Jesús murió, resucitó y ahora Él nos da ¿qué? La vida, porque dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Vino a darnos ¿qué? Vida en abundancia. Entonces, si nosotros podemos hacer una comparativa, una analogía entre el primer Adán y el segundo Adán, vamos a ver que hay una diferencia en ellos, de lo que Adán hizo y de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Sí? Adán fue creado del polvo de la tierra, nuestro Señor Jesucristo fue concebido sin pecado. Esa es la diferencia. Ajá. Ya está. Los ¿Ya? dos fueron sin pecado, pero uno fue creado y el otro fue concebido. Fue concebido. Ajá, amén. Entonces dice que la intención de nuestro Señor de Dios al crear a Adán fue para que la raza humana caminara conforme a la voluntad del Padre en obediencia. ¿Sí? Pero no pudo llegar hasta ese término. Nuestro Señor Jesucristo sí, Jesús fue la cabeza de la humanidad. ¿Sí? Él es la iglesia. Si lee Colosenses 1:18, mi hermano. Y ahí, hermano Tanis, Efesios 5:23. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok, Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Ahora, Adán cayó en tentación y pecó. ¿Sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que Él obedeció y fue tentado en todo. Mateo 4,
Mateo 4, del 1 al 11, lo podemos mirar ahí, o en Lucas, cuando habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren Sí. que lo lean? ¿Eh? ¿Quieren que lo leamos? Si quiere leerlo, mi hermano, ahí, pero habla de la tentación de Cristo en el desierto, de la que fue tentado en todo, pero él no pecó. ¿Sí? A pesar de todo lo que le ofrecieron, a pesar de todo lo que Satanás le presentó delante de él, él no pecó. ¿Sí? Sin en cambio, Adán pecó. ¿Sí? Ahora, Adán, ¿qué pasó? Adán vino, no obedeció, pecó y nos llevó a la muerte. ¿Sí? A la muerte espiritual. ¿Sí? Él cayó. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? El pecado de Adán nos lleva a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida. Y que el que esté muerto, vivirá. ¿Sí? O sea, vemos esa parte. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a traernos muerte. Entonces, por eso digo, si hacemos la analogía del Adán, del primer Adán y del segundo Adán, vamos a encontrar estas diferencias que hay en ellos. Ajá. De hecho, pareciera que fue provocado, que a Jesús lo llevaron para ser tentado. Se fue llevado por el Espíritu, quiere decir que Él realmente lo colocaron en esa posición. Para hacernos ver que nosotros vamos a estar en esa condición. Si no fue que lo haya buscado así nomás porque sí, sino que fue colocado para que... Fue llevado por el Espíritu Santo. Ajá. Sí, entonces, Eso ese nos es... da la paz de que como Él fue tentado por igual que nosotros, si nosotros pecamos en algo, lo mismo fue tentado Él. Él conoce la tentación que sufrimos nosotros porque la vivió, no se la platicaron. Las debilidades. Por eso es todo esto, entonces. Esa es la mejor cosa. ¿Sí? Esa fue la imagen. Bueno, entonces eso es, mis amados hermanos. Entonces, entendamos el pecado heredado, ¿ok? Esa es la herencia del pecado, esa es la parte del pecado de herencia. Ya vimos el pecado imputado, ya vimos el pecado heredado. Podemos seguir y hablar del pecado propio, de la voluntad del hombre, de lo que él hace, el pecado que cometemos. Ajá. Algo que... Y vamos a ver nomás la introducción, tenemos todavía tal vez 2 o 3 minutos. El pecado voluntario. Fíjese que dice Romanos, vamos a Romanos 3:9, no lo traigo ahí, ya no me dio tiempo ponerlo, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ajá. Que todos están, ¿cómo? Bajo Que pecado. todos, esa palabra, fíjese, dice, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? ¿Sí? Hablando el apóstol Pablo ahí a la iglesia en Roma. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Todos están bajo pecado. El hombre está bajo pecado. Y si seguimos leyendo, dice, como está escrito, no hay justo ni aun que uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Notemos que está hablando en manera que singular, en manera particular el apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Notemos eso. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun que uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién habla? Del hombre. Del hombre. Pero habla de una manera, ¿qué? Singular. ¿Sí? No habla. Entonces, vemos que ahí como el pecado o la voluntad del hombre, cómo se manifiesta. Dice, todos están bajo ¿qué? Bajo el pecado. ¿Sí? Todos están bajo servidumbre del pecado. Todos. ¿Sí? Y habla, y el apóstol Pablo explica de una manera muy clara, lo da a conocer, cómo está exhibida la naturaleza o la servidumbre del pecado del hombre delante de Dios. Así lo ve el apóstol Pablo. ¿Sí? Que todos tienen ¿qué? Una naturaleza pecaminosa. Algo que los incita al pecado. Está hablando el apóstol Pablo. Algo que los implique, que los incita al pecado, algo que los incita a la maldad, algo que de lo que ellos mismos manifiestan en esa vida de pecado, ¿sí? Está diciendo que el resultado de todo esto que dice, al final dice que son culpables de pecado, que esto va a llevarlos a una condenación delante de Dios. Entonces habla de esa individualidad del hombre. ¿Cómo está el hombre delante de Dios viviendo en su vida de pecado? Sus pies, dice, no hay justo. Sus pies se apresuran a la maldad, se apresuran al derramamiento de sangre, desventura en sus caminos, no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre que camina sin Dios, camina sin temor delante de Dios. ¿Sí? El hombre, y es como dice el salmista, ¿no? Cuando vemos lo que dice el salmista, no recuerdo el salmo que es, donde dice que cómo hace la analogía entre lo que él veía de ese impío y lo que él hacía. Dice, él hace todo lo malo, todo lo contrario a mí, y pareciera que Dios lo bendice. Tal pareciera que Dios lo bendice en toda su maldad, en toda esa palabrería que él habla, dice, no sé si es el 173 o 73, algo así. No sé si sea el 173 o el 73, pero algo así va. Ajá. Entonces, vemos de esa manera cómo al final, ¿sí? Sí es el 73. Sí, 73. Ajá. Pero dice, viendo la prosperidad de los impíos. Es el desastre, sí, ese sí. entonces, quizás algo así pudiéramos nosotros ver en nuestra vida, como lo escribe el salmista. ¿Sí? Cómo el hombre, cómo nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, miramos lo que el hombre hace, que no conoce a Dios y cómo es prosperado. Cómo habla, cómo dice sus acciones, sus actitudes, y no pasa nada. Tal pareciera que está recibiendo la bendición de Dios. Sí. Y aquí dice, bueno, yo, dice, ¿no? Yo, ¿sí? Dice verdaderamente, dice el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, ¿cómo piensa él, no? Todo lo que he hecho, yo sirvo en la iglesia, yo voy los domingos, estoy ahí, soy el primero, yo acomodo sillas, levanto sillas, barro, trapeo, recibo a los hermanos, estoy atento a todo, con mi familia, hago todo y al final no veo. Y nosotros bien chilo y el... No veo resultados, y sin embargo mi vecino mi que... alma. ¿Sí? Sin embargo mi vecino que no hace nada de esto, Bien chilo, todo.
es prosperado, tiene sus bienes, tiene 4 carros frente a su puerta de su casa, tiene una residencia, nunca le falta nada, tiene servidumbre. ¿Y yo? ¿Verdad? Parece contradictorio. Pero al final, cuando él entiende todo esto, ¿no? Es algo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Okay? Entonces es algo maravilloso. Por eso, cuando vemos cómo ese es el pecado voluntario del hombre, y hay veces nosotros no lo entendemos, y tenemos que tener este entendimiento que al final de lo que nos habla este salmo, ¿sí? El apóstol Pablo demuestra la condenación de todos, basándose ¿qué? En que todos cometen pecado de una manera personal. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarle aquí y vamos a continuar el domingo con este pecado heredado, voluntario. Amén. Bien, pues vamos a dar gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos.